¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones de Seguridad, su podcast donde nos dirigimos a empresarios, emprendedores y todos aquellos tomadores de decisiones que en seguridad son muy importantes, sobre todo en la época actual. Ya tenemos hoy un tema polémico, pero antes que nada queríamos darles la bienvenida a esta nueva temporada. Esta segunda temporada nos tiene en una nueva casa. Nuestros amigos de Daga Studio nos acogen y esperamos poder traerles cada vez episodios con mayor profundidad, mayor conocimientos técnicos, prácticos y por sobre todo con la mayor calidad que ustedes se merecen. Bueno, y para abordar el tema de hoy, tenemos a un invitado muy especial. El tema tiene que ver con... Tenemos el furor del campeonato de fútbol y muchos están apostando, creándose nuevas páginas para jugar, de apuestas, compras, cantidad de interacción digital. Pero ¿será que también eso nos expone? ¿Será que eso también expone no solo a nosotros como personas, sino también a las empresas y toda su información con riesgo de poder sufrir un ataque? Bueno, para eso está hoy con nosotros Luis Talavera, CEO de Zero Days, a quien doy la bienvenida. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Me encantaba estar en tu programa. No, el gusto es mío. Un placer poder tener profesionales como tú que se están preocupando por constantemente crear cosas nuevas y en este caso tener una plataforma. Ahora vamos a hablar más adelante sobre algunos recursos inclusive que podemos compartir con nuestros amigos para que podamos crecer pues más sólidos y justamente alinearnos con lo que Conexiones de Seguridad quiere traer para ustedes cada semana. Pero antes que nada, cuéntanos un poco de ti. Cuéntanos cómo es que ingresas al mundo de la ciberseguridad, cómo llegas allí. Claro que sí. Hace unos años me fui a estudiar un máster a la Universidad Europea de Madrid, en el cual vi unos temas muy interesantes, ¿no? Antes la ciberseguridad era un tema más técnico. Hoy en día podemos decir que la ciberseguridad es un tema muy estratégico, muy de dirección. Esto nos tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y recuerdo mucho, y siempre lo comento, en Europa se habla mucho de ciberguerra, por ejemplo, de cosas más avanzadas que acá en Perú y Latinoamérica aún estamos un poco limitados y todavía no hay esa proyección. Entonces, cuando estudié el máster en ciberseguridad, identifiqué ciertas cosas que podíamos hacerlas en Perú. Es ahí donde me coloqué un poco más a profundidad y decidí crear la empresa de Zero Days, que es la empresa que vemos todos los temas de ciberseguridad aquí en Perú y algunos países de la región. Excelente. Bueno, entonces quiere decir de que ya tienes larga data en esta curiosidad. Sí, claro. De hecho, también yo vengo ya más de 15 años en tecnología, veo temas de nube. Hoy en día estamos haciendo ya innovación, pero basado en la ciberseguridad, sacando productos, pero tanto para usuarios finales como para empresas corporativas. Estamos manejando diferentes tipos de mecanismos y adaptando la tecnología a estos enfoques nuevos y a las nuevas tendencias como son la ciberseguridad, la innovación o la IA como tal que hoy en día todos la conocemos. Sí, claro que sí. Ahora, pero partamos por un poco aconsejar a nuestros amigos que nos ven. Este, a veces las personas pensamos, no, un ciberataque es difícil que me lo den a mí, yo soy una pyme, una empresa pequeña, inclusive un empresario personal que desde una PC en cualquier parte del mundo hace e-commerce o algún tipo de gestión y piensa que de repente no podrían ser víctimas de un ataque. ¿Qué te dicen las estadísticas al respecto? Hoy nos dice la estadística, por ejemplo, que los ataques de phishing son los más utilizados en Latam. El 95% de ataques pasa por ataques de phishing. Y eso es un dato no menor y muy importante porque en realidad podemos identificar que el atacante no discrimina el nivel o cantidad de empleados que pueda tener una organización. En realidad el atacante solamente está viendo empresas en todo el mundo y a ver cuál es la próxima víctima dentro de su espectro que puede tener este atacante, ¿no? Entonces, el atacante no va a discriminar a ese emprendedor que está, porque ese emprendedor, por ejemplo, tiene una cuenta bancaria.
no personal segura, pero lo tiene. Ese emprendedor tiene una página web por ahí. Ese emprendedor que es un ferretero capaz le está vendiendo a un proveedor de una minera, le está vendiendo. Imaginemos que ese proveedor le diga a esta empresa, le diga, bueno, ahora tú tienes que pagarme a esta cuenta bancaria. Y esa cuenta bancaria no es de él, porque a él le hackearon su cuenta Gmail, por ejemplo. ¿No? No hablo ni siquiera de correos corporativos. Entonces, eso va a suceder. Esto hemos identificado desde, recuerdas mucho, desde el Yape, ¿no? Cuando a ese emprendedor que vende en el mercado, por ejemplo, le decían un falso Yape. Y esto a raíz de la inteligencia artificial que cualquier niño hoy en día, ¿no? Pero el atacante no va a discriminar en ningún momento a al nivel de empresa. Van a ir por cualquier organización. Y lo que recordemos, lo que define es el lucro. Entonces, él va a buscar los medios y los mecanismos para robar, así sea 100 o 1 millón de soles. Así que tenemos que tener en Claro consideración. que sí. Dime, ¿y qué hay de cierto en que si tú tienes una plataforma de Apple, por ejemplo, es menos propensa a un ataque que una plataforma de Microsoft? Eso es un dato no menor y muy importante que lo digas, porque en la práctica podemos identificar que cada tecnología que sale al mercado tiene ciertos mecanismos de seguridad, ¿de acuerdo? Eh, y según la cantidad de usuarios que la utilizan, se vuelve más, digamos, se vuelve más compleja de gestionar y dos, que se vuelve más usual para atacar, porque tenemos más cantidad de usuarios. Hoy en día, por ejemplo, Microsoft es la empresa donde todos utilizan Windows. La mayor cantidad de personas en el mundo utilizan Windows. Apple es menor, obviamente, y al ser menor, pues la cantidad de posibilidades de que un atacante vaya por Apple es mucho menor, porque en realidad en el mundo tienes menos posibilidades de encontrar una persona que maneje Apple, por decirlo de esa manera. Entonces, bajo esa premisa, uno de lo que podemos mencionar es que no necesariamente Apple es más segura que la otra. La diferencia es que los atacantes intentan explotar más vulnerabilidades en un producto como Microsoft porque tienen más población o más usuarios que lo utilizan. Pero esto no quiere decir que Apple sea más segura. Seguramente que no se han explotado tantas vulnerabilidades porque en el mercado es un público más segmentado. Claro que sí, claro que sí. Definitivamente los ataques no discriminan nada en realidad. Uh -huh. Y vamos entrando un poco en materia, ¿no? ¿Cómo, cómo es que ha ido la IA dándonos tantas herramientas excelentes para hacer cantidad de cosas, pero también a la vez nos ha expuesto a ciertas vulnerabilidades, ¿no? Hoy tenemos la posibilidad de que una persona reciba una llamada y que parezca que la voz de su jefe le indica que debe hacer una transferencia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo la ciberseguridad ha sido también atacada con herramientas de IA? La IA que ha venido, que es una tecnología para quedarse y que comenzó a explotarse o a usarse de manera más masiva a partir de la pandemia en el año 2021. Tenemos que hacer una premisa que la IA no viene de ahora, en realidad la IA viene de años atrás, viene mucho desde cuando manejábamos técnicas de voz, las traducciones, que eran un poco más limitadas, pero las IA ya iban aprendiendo. Y la IA ha venido manejando pues la parte de explotación de datos, al final porque hace una creación de contenidos para través de estos datos que ya existen. Basado en esa premisa, podemos partir que la IA o la inteligencia artificial en realidad no es de este momento, es de hace muchos años atrás. Sin embargo, la tendencia hoy nos llevó y al tener una tecnología mucho más avanzada con los modelos nuevos, nos permiten manejar una explotación de vulnerabilidades y de creación de falsificación mucho más avanzadas que antes. Lo que ha hecho la inteligencia artificial hoy en día no es crear nuevas técnicas de ataque, es mejorar las técnicas de ataque que ya existían. Ejemplo, una suplantación de phishing que se tenía de un correo, antes tenías fácil de identificar cosas. Ejemplo, datos con un código medio raro,
teníamos en inglés una parte, otra parte en español, los diseños no eran tan personalizados, entre otros tipos de escenarios. Algo que te decía, esto es phishing. Hoy en día ya no podemos decir de esa manera, porque ya la creación de contenido ha sido tan sofisticado que la IA ya ha reemplazado ese tipo de tecnologías o de ataques. Esto quiere decir que los modelos de ataques tradicionales han evolucionado a un modelo más moderno. Basado adicional en ese escenario, hoy en día la IA tienes dos caminos por tomar. La IA para atacar, que lo utilizan los ciberdelincuentes, pero algo que no se está haciendo mucho ni en Perú ni en Latam es utilizar la misma IA, pero para protegernos. Hoy podemos decir que el 20% de empresas a nivel de Latam tenemos muchos ataques y solamente el 20% lo utiliza la IA para asegurar esas brechas. Ejemplo, si utilizamos algunas herramientas de ciberseguridad para medir la tendencia de cuántos correos de phishing y bloquearlos, utilizando la inteligencia artificial para manejar patrones, nos va a permitir identificar ciertas cosas que la persona humana no está preparada para identificar esos patrones tan inusuales, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta aquí dos escenarios y a tu público que nos está viendo. Uno, que la IA es una tecnología que ha venido para quedarse y que cada vez se está volviendo más sofisticada. Y otra, que tenemos que utilizar la inteligencia artificial, pero para mejorar y reducir esas brechas o esos tipos de ataques que se han vuelto de tradicional, pasaron a un enfoque más moderno. Entonces, es por lo que me cuentas que ya este tema de la inteligencia artificial venía de larga data, que tú dices que no es que haya creado nuevas amenazas, sino que las ha industrializado. Exactamente. Esa es la palabra mucho más específica. Los ha industrializado, los ha mejorado en realidad. Pero esto no quiere decir que el phishing lo tenemos desde que se creó el Internet, por decirlo de esa manera. Básicamente los ha evolucionado. O sea, la IA les ha permitido evolucionar a ese escenario, a esa mejora. Pero no quiere decir que el phishing se ha creado de nuevo. En realidad se ha perfeccionado. Lo veo mucho en empresas que nosotros hacemos capacitaciones de phishing. Nosotros reducimos un 27% de identificación de phishing haciendo capacitaciones a un 1%, porque nunca puedes llegar a 100%. Sería Claro. imposible decir en ciberseguridad, pero reducimos la identificación en un año, porque hicimos capacitaciones mensuales en organizaciones que nos permitió identificar en dónde eran las tendencias de técnicas de ataque para que estas empresas estén concientizadas a largo plazo a llegar. Pero es un camino que toda organización, y por eso partí del escenario inicial al inicio de tu programa, de decir, la IA no es una parte técnica, en realidad es una estrategia hoy de dirección. Entonces, si tú haces una campaña de concientización en un emprendedor, está cursorizado, lleva cursos de ciberseguridad, te va a permitir identificar estas técnicas de ataque. Y no va a ser en un mes, se dará en un año, en 8 meses, porque hay un tema de cultura de identificación. Hoy en día recibo más de 100 correos diarios en donde me dicen, de mis clientes, dicen, esto es phishing, esto es phishing, esto es phishing, porque en realidad esto nos va a permitir saber qué técnicas están pasando y las personas y los empleados ya están culturizados en decir, prefiero pecar de saber si es o no es, a decir no creo. Al área de TI tú tienes que molestarlo, decirle, porque una persona que esté comprometida va a afectar a toda la organización y la persona y la organización se puede llegar a la quiebra. Claro que sí. Ahora vamos a entrar justamente al tema de la cultura, la prevención, que probablemente sea lo más importante, como mencionabas, pero no quería dejar pasar el tema de, no sé si es una impresión mía, pero yo diría que así como, podríamos decir que como la IA nos ayuda, por ejemplo, a hacer algunos diseños y algunas estructuras de textos y tal, de manera más fácil, eventualmente también podría crear ciberdelincuentes menos expertos. Claro, ha habido casos, por ejemplo, que un joven o niño, si lo quieres llamar un adolescente, de 12 años se creó un ransomware, ¿no? En la India, solamente con ChatGPT. Imagínate, o sea, hay esa cultura de decir tú tienes que ser un hacker
con mucho aprendizaje no, basta que entre a la IA y la IA te lo va a decir todo, vas a ir aprendiendo, estudiándola y vas a poder crear ese tipo de escenarios. Ahora, por ejemplo, con lo que mencionabas al inicio, ¿no? Con el tema del mundial, como todo el mundo apuesta y todo el mundo compra entradas, yo supongo que acá habrán personas que se han ido al mundial, entonces tú buscas mundial, buscas FIFA, compra entradas y te van a salir un montón de páginas. Identifiquemos cuál de todas es la página donde yo deba comprar. Ese es otro escenario. Porque, por ejemplo, en China han creado una página idéntica a la de la FIFA. Solamente que le han puesto una A más o RG, pero la persona que no sabe piensa que la página es de la FIFA, pero en realidad FIFA es FIFA.com, acá le han puesto .org. Al final, ¿qué nos lleva? Que esa persona ha podido comprar digamos, ese boleto para entrar al estadio en una página fraudulenta, pero la IA le permitió crear en cuestión yo creo que a la justa un par de días, crear una página tan idéntica para que suplantara a la FIFA. O sea, esa brecha de reducción, de crear estas técnicas de ataque, de suplantación, que ya la tenemos hace muchos años, se ha reducido. Entonces, hay que tener ese tipo de consideraciones. Sí, explícanos un poquito cómo la IA también está dando las posibilidades de crear ataques de phishing hiperpersonalizado. O sea, atacando directamente cuentas específicas con información específica. Muy interesante esa pregunta, pocas veces me la hacen y es algo que he visto muy poco. Por ejemplo, tengo un cliente el rubro automotor que que tiene la sede principal en Japón, ¿no? Venta de vehículos. Muchas veces le escriben por WhatsApp al CFO de esta empresa. Le escriben por WhatsApp, le escriben por Microsoft Teams, haciéndose suplantación. Como la empresa tiene muchos niveles de seguridad, no es tan fácil encontrarle una vulnerabilidad. ¿Por dónde manejan? Digamos, por el phishing. Pero el phishing lo manejan por diferentes caminos. Lo manejan por WhatsApp. Si han buscado el número, estos ciberdelincuentes, y le escriben tratando de suplantar al gerente general o uno de los dueños, por decirlo así, de estas empresas de Japón, que es la sede principal. Luego lo manejan por canales, digamos, oficiales de la empresa, haciéndose suplantar a esta empresa que le está escribiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que la inteligencia artificial permite manejar diferentes tipos de mecanismos, diferentes formas y creación de contenido por diferentes canales. Antes tú solamente esperabas manejar o esperar un correo de phishing hacia una población en general. Hoy en día tú puedes hacer lo que se le llama la técnica de spear phishing, que son las técnicas dirigidas a unos ciertos niveles ejecutivos. Pero a esos niveles ejecutivos tú tienes que hablarle en un léxico mucho más especializado y tienes que saber su comportamiento. Y aquí viene mucho a lo que se trabaja en general, a la exposición de tu información. Si tú tienes tu cuenta en LinkedIn, si tú tienes tu cuenta en Instagram, en diferentes lados, tú puedes llegar a perfilar a un ejecutivo recopilando información con inteligencia artificial y ver ese comportamiento, si está de viaje, si está de vacaciones, si tiene un gusto en especial y a quiénes le reporta. Ese detalle de la brecha que antes lo tenías que hacer un poco más manual, hoy en día con la inteligencia artificial y con esa fuente de exposición abierta, podrías dirigir y recopilar toda esa información y crear un contenido en automático con la inteligencia artificial que te diga, en estos caminos, este es su correo, este es su teléfono, podrías perfilar y mandarle información de diferentes tipos de escenarios. Me podría hacer una suplantación, por ejemplo, se me ocurre de WhatsApp, diciéndole que quiero hacer una alianza para una venta de algunos productos, de repuestos, en el ejemplo que te estoy colocando. Y posiblemente va a hacer que caiga, algunos no caerán. Pero esa técnica está muy en auge porque el spear phishing es el perfilamiento que hoy en día con la inteligencia artificial lo podemos hacer muy rápidamente sin la necesidad de manejar el modelo tradicional que era todo un recopilamiento y organización de información.
Entonces podríamos decir en base a eso que cualquier área de la empresa está realmente expuesta. Claro, por eso es que es importante saber qué nivel de exposición tú expones. Ejemplo, ¿qué tanto a tu audiencia le diría, qué tanto tienen separado su correo corporativo con sus redes sociales? ¿O cuántos de ustedes han creado su cuenta de redes sociales con su correo corporativo? Es algo que sucede muy habitual. Si, ¿qué cuántos crearon, eh, no sé, convertidor de PDF a Word con su correo corporativo? ¿Y cuántos de ustedes pusieron su contraseña de la misma de su correo? ¿Y cuántos de ustedes identificaron que ese convertidor ya tuvo una brecha de seguridad y ahí va su correo y su contraseña de su correo corporativo y su contraseña corporativa? Porque tuvieron el gran criterio de decir muchas contraseñas. Entonces ahí nos lleva a otro escenario de protección de contraseñas, claro está, que es otro tema. Pero ¿cuántos de ustedes dijeron, no, una sola contraseña porque si no me olvido? Sucede mucho. Y de eso pecan muchas las personas que los atacantes lo utilizan, ¿no? Me pasó. Caí en esa tentación de justamente, ¿no? Ahora manejamos cantidad de aplicaciones, nos logueamos a cantidad de redes, cantidad de cuentas también. Exactamente. Y muchas veces cuando no tenemos un protocolo, porque en realidad suena muy señorial de repente al decir protocolo, pero realmente un protocolo no es más que un mecanismo organizado para tener precaución, ¿no? Ahora nos vas a comentar sobre eso, pero al no tenerlo, pues caí y no sé si a través del phishing o a través de alguna otra alternativa, pero al final fui víctima de un ransomware. Afortunadamente, yo tengo buena parte de la información comercial respaldada en un NAS que tiene una barrera allí, pero estuve a nada de perder toda la información y que además no solamente se me ataque a mí, sino que a través mío a clientes y proveedores. Que esto puede pasar, ¿real? Claro, porque eso también puede llevar a un tema legal. Yo he atendido a clientes del rubro legal, ¿no? Que estudios de abogados grandes aquí en Perú. Y lo primero que me dijeron cuando tuvieron un ataque, que perdieron números de 6 cifras, me dijeron, no me interesa saber lo que haya perdido en el tema de dinero, me interesa saber qué información se ha llevado el atacante. Porque en realidad estamos hablando de contratos, temas legales. Esa información que se expone y si se identifica que ha sido de esta empresa que está manejando esa protección de información, te puede llevar un tema legal, ¿no? Porque tenemos leyes de protección de datos, entre otros tipos de escenarios, porque es una información privada y tú tuviste que garantizar esa protección de información. Entonces, al tener ese tipo de escenarios y mecanismos, una empresa puede quebrar. Puede quebrar. Uno, te quedas sin información y para recuperar todo eso no sabes ni de qué número de facturación tienes, no tienes información de tus clientes, no tienes correo, no tienes servidores, no tienes nada. Tienes que comenzar desde cero. Eso es uno. Dos, te vas a enfrentar a temas legales porque estás exponiendo información de organizaciones que son tus clientes. Entonces, ese es otro mecanismo. Entonces, prácticamente te va a llevar a la quiebra porque inclusive para recuperar eso le tienes que pagar al ciberdelincuente. Y veamos si el ciberdelincuente quisiera darte tu información por más que el pago, porque no lo conoces, ¿no? No te dice aquí estoy, ¿no? Yo soy, ¿no? Toma tu información, no te lo da en un disco. Eso no te garantiza, no sabes si está en Irán, en China o en Rusia. O si ya está compartida, O además. si ya está compartida y ya revendió tu información. No, porque al final va a buscar un tema lucrativo. Es como los robos que tenemos. Te roban el carro, luego te piden un dinero para recuperar tu carro, pero tu carro ya lo están ofreciendo a otro lado, o le están robando algunas cosas, etcétera, ¿no? Sucede lo mismo. Sí, sí, claro que sí. Entonces, antes de avanzar, quisiera que expliques un poco más en simple para aquellos que Claro. no tienen tanta experiencia. Hemos hablado de phishing desde que empezamos. ¿Qué vendría a ser el phishing y cómo es que actúa? El phishing, hablándolo en un término más coloquial, es una técnica que te permite tratar de suplantar a alguien o a una empresa, en términos muy genéricos, sea por
correo, por WhatsApp, por SMS, por llamada, etcétera. Lo que quiere decir de phishing es pescar, ¿no? Pescar a alguien, suplantar a alguien de alguna manera que esta persona le dé algo a cambio. Ejemplo, una cuenta bancaria, unas credenciales de correo, cualquier otra información que él obtenga algo para sacarle un provecho. Entonces, la palabra phishing la van a escuchar siempre en temas de ciberseguridad y básicamente lo que ellos quieren es obtener algo para sacarle un provecho. Así no haya sido cuenta bancaria, pero a través de credenciales de correo para que luego puedan mandarle a esa empresa que ponía en el ejemplo inicial una suplantación para que esa empresa pague a otro lado, etcétera, etcétera. Va a depender mucho, pero ese es el phishing básicamente. La suplantación para captar algo que me permite a mí sacarle un tema lucrativo al ciberdelincuente, claro está. Pero no siempre un ataque es directamente ingresa tus datos aquí. Muchas veces es silencioso, ¿no? Puedes hacer un clic en un archivo adjunto o en alguna parte de un documento en el que puedes ser víctima sin necesidad de haber puesto datos. Porque mucha gente dice, ¿no? Yo nunca he puesto mis datos, no los he compartido, pero de pronto está siendo atacada otra parte de la red de la misma empresa con correos o con mensajes de esta persona, a pesar de que él no metió sus datos en una página. Le diría a todas las personas que te siguen, le haría la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han buscado en internet una plantilla de Word para crear un contrato, para crear una ficha de algo, etcétera? ¿Cuántos de ustedes? Ese documento que ustedes han descargado y lo están editando ahorita mismo, cuando le dijeron y le dieron en la opción de Office de editar el documento, podrían estar haciendo una comunicación directa al ciberdelincuente porque internamente estos productos de Office te permiten hacerle unos ciertos niveles de programación o modificación, por no decir tan técnicamente. Y si tú no tienes un nivel de protección segura, si tu sistema operativo, o sea, tu Windows no está actualizado, pues ahí vas a tener un problema, porque vas a tener vulnerabilidades. Las vulnerabilidades, para todas tus personas que te siguen, salen todos los días. Todos los días. Y todos los meses tienes una nueva actualización del fabricante. Entonces, esas actualizaciones que salen en tu celular, esas actualizaciones que salen en tu computadora cuando dicen reiniciar aquí, háganla. Porque eso te puede salvar de todo un ataque y llevarte a la quiebra. Claro, son los famosos parches de seguridad. Los parches, ¿no? de seguridad. Entonces, y en ese sentido, ya en tu experiencia atendiendo clientes, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometen los empresarios peruanos? Muy buena pregunta. Uno de los errores más comunes que creo que cometen es que la ciberseguridad no la toman en serio. Es el peor presupuesto que le pueden asignar. Y esto es porque en realidad no lo ven tangible. Como no hay un retorno tangible, no es como yo invierto $1,000 en algo y me va a retornar $2,000, $3,000. Acá es mucho más difícil. Pero no lo miden de esa manera porque cometen un error erróneo. No saben que si les pasa un ataque de ciberseguridad, pueden llevarse a la quiebra. Entonces, esa tangibilidad no lo van a ver como un retorno, lo pueden ver que tienen una continuidad de negocio. Entonces, ven ese error. Eso es uno. Dos, dicen, si es que en realidad necesito un Ferrari, a mí ponme un tico. Lo mínimo, porque en realidad el presupuesto es muy mínimo, ¿no? Otros no quieren y otros dicen, sí, pero parcialmente. Lo mínimo e indispensable. Porque, ¿qué tan posible es que a mí me vaya a pasar? Yo no creo, yo soy chiquito. No, hazme lo mínimo. O para cumplir ciertas regulaciones, ¿no? Algunos seguramente de tus televidentes pasan normas como VAS, ¿no? O algunos que por ahí van un poquito más en ISOs, etcétera. Algunas ciertas regulaciones por temas de los que están en el tema logístico tienen mucho VAS. Entonces, dicen, y muchos emprendedores que trabajan con temas logísticos y dicen, no, por el VAS yo necesito hacer una campaña de phishing o necesito cumplir un tema de backup, cosas muy prácticas. Pero lo hacen por cumplir la norma, pero no le dan el seguimiento. Entonces,
todos esos tipos de escenarios, ni el seguimiento o el bajo presupuesto o simplemente no hacerlo, a la larga, en algún momento va a suceder que tengas una campaña de phishing. Y señores, le digo, cuando tengas un ataque de ransomware, no existe forma de que puedas recuperar esa información. Y lo mejor va a ser quebrar y abrir una nueva empresa y comenzar desde cero, que creo que nadie es. Pero yo les sugiero destinar un presupuesto mensual de acuerdo a la capacidad de su organización, porque de eso les puede salvar de un ataque de ransomware o cualquier otra técnica de phishing que le puedan robar hasta sus cuentas bancarias y quedarse en cero las empresas, que también ha pasado y también he visto muchos técnicas de ataque que las empresas les han robado cierto dinero. No le ha caído un ransomware, pero le han robado sus cuentas bancarias y ahí tenemos otro tipo de temas de fraudes, ¿no? Claro que sí. Entonces, atendiendo a lo que hemos conversado, podríamos decir que la ciberseguridad tiene que dejar de ser un tema que parece ser técnico y más bien ser una decisión estratégica. Claro, es una dirección, es una decisión de dirección estratégica. Es el CISO o el gerente de ciberseguridad de la empresa, tienes que estar sentado con la dirección, con la alta dirección de la organización. El cabeza, el gerente general, el dueño, el director de la organización, tiene que estar todos los meses reunidos en un comité de ciberseguridad y estar evaluando qué estrategias, qué políticas de ciberseguridad está. Y si no lo está, tiene que estar muy al pendiente de los reportes estadísticos que se puedan hacer. Eso es importante. Yo trabajo con empresas del rubro, como te decía, automotriz. Muchas veces el gerente general de esta empresa no está, pero todos los meses él revisa los indicadores y da sus apreciaciones y en qué mejorar. No tiene nada que ver con ciberseguridad, pero es parte de su capacidad como gerente de saber más o menos cómo estamos en porque él sabe que esto le puede afectar mucho más dinero de lo que realmente puede reducir si hace una pequeña inversión. Sí, definitivamente. Entonces, porque además me imagino que en organizaciones más pequeñas, o no tanto quizá, a veces dicen, ¿no? Bueno, capacitemos al personal, pero por ahí la gerencia le gusta ver contenido para adultos, y lo usan con equipos que se interconectan con la red de la empresa. ¿Eso te ha pasado? Pasa mucho, y son reacios al cambio. Yo soy el gerente. Recuerdo mucho en una empresa, ya no voy a decir el rubro, creo, por ahí, porque es más secreto, pero en una empresa pasó que toda la organización, y son como 5 dueños, más o menos, por eso es una empresa muy grande, y toda la organización tenía que cumplir las regulaciones de la organización, o sea, sus regulaciones, estándares de normas, ISO, etcétera, que tienen que cumplir como toda empresa de empresa grande que tiene niveles de seguridad. Y él decía, no, esta máquina me pertenece, por más que la empresa le da, pero bueno, tiene el nivel de dueño, no me la tocan. Esto de aquí, yo solo la manejo. ¿Necesitas algo? Dime qué necesitas. Esto no lo puedo hacer. Cuando tuvo un ataque, se identificó que era en esa máquina, quería hacer todo lo que tenía que hacerse de niveles de seguridad. Cuando sucedió, pero ya era demasiado tarde. Ya el problema ya estaba hecho. No hay forma de detener el retorno. Ese tiempo que no se ejecutó ya es algo que ya no se puede recuperar. Entonces yo le diría a todos tus seguidores, incluido a dueños, gerentes, no le saquen la vuelta a lo mismo que ustedes están implementando para los demás. Sean la cabeza y hagan el ejemplo. Eso es importante. Si hay capacitaciones, vayan. Siempre se aprende algo nuevo y le va a permitir tener una brecha más de seguridad, mejorar una brecha de seguridad, ser más resilientes a estos temas de ataque que han venido también para quedarse. Y hoy en día con la inteligencia artificial va a ser más complejo de identificar. ¿Cuál es el mejor mecanismo, de repente hablando de empresas pequeñas, medianas, para poder
crear esta conciencia y esta capacitación hacia el personal? ¿Es mejor tener, digamos, grandes cursos de capacitación, microtalleres? ¿Cuál es la mejor forma de capacitar? Muy buena pregunta. Algo que nosotros estamos fomentando mucho en Zero Days es la innovación de la ciberseguridad. Nosotros hemos creado, por ejemplo, una plataforma que se llama Academy, academy.zerodays.com, y esta plataforma, si bien es cierto que hay cursos y videos informativos de técnicas de ataque de ciberseguridad, ¿no? Pero algo muy, muy diferente que estamos agregando son el escenario de gamificación. La gamificación es algo que no es de ahora, es mucho más antes, desde el Buscaminas, que se inventó en el año 90 y tantos para aprender a hacer clics con Microsoft, que era gamificación. Aquí también le implementamos gamificación, pero en ciberseguridad. Nosotros hacemos juegos dinámicos para que aprendas de ciberseguridad. Simulamos técnicas, te damos imágenes, entre otros tipos de escenarios. Esto lo hemos implementado en una empresa y nos ha permitido reducir a lo que mencionaba, al 1%. No solamente son capacitaciones, no solamente son temas muy teóricos, de largo aliento, preguntas complejas, que solamente por cumplir la norma. Hay que crear nuevas formas de aprendizaje. Hoy en día tú le das a un niño un celular, un juego, y sabe más que nosotros. Eso es lo que nosotros apostamos. Juegos, darle la práctica para que ellos entiendan qué es. Le damos el contenido y le decimos, ponlo en práctica. No lo vas a poner en práctica cuando suceda, porque el phishing puede llegar de acá a 5 años o al día siguiente. Eso no lo sabemos. Entonces, ¿cómo probamos? Con formas técnicas de aprendizaje. Y eso es lo que nosotros proponemos. Y eso nos ha permitido reducir esa brecha de aprendizaje, porque estamos hablando 2026, 2021 comenzaron el tema de inteligencia artificial y luego todos nos fuimos a pandemia, el teletrabajo, todo cambió, toda la forma, y hoy en día tenemos ataques por todos lados y la ciberseguridad recién ha tomado un tema en Latam por lo menos desde pandemia, que todos ya hablaban de ciberseguridad, pero ¿qué es? ¿Cuáles son los pilares? ¿De qué trata? ¿De qué va? ¿Cómo me protejo? Y ahí vino el escenario, ¿no? El escenario de cómo hacer. Y entonces nosotros dijimos, darle más contenido de aprendizaje. Ya han estado en la universidad, ya han estudiado, le voy a dar de nuevo, nadie lo va a leer. Videos cortos de 2 minutos, minuto y medio, suficiente. Temas más puntuales, juegos innovadores, juegos en equipo que le estamos dando. Eso nos ha permitido reducir brechas hoy en día de cultura y de aprendizaje al escenario que se tenía anteriormente, que era más tradicional y más de argumentos y teórico, que ya hoy en día no se estila. Ok, sí, pues definitivamente si no hacemos atractiva la educación, difícilmente vamos a poder tener un impacto con las nuevas generaciones, además. Así es. Entonces, hablaste de la TAM, me interesa. ¿En qué posición nos encontramos, o sea, para tener una idea clara más o menos del espectro de la seguridad de nuestras empresas, la cultura de seguridad que tienen nuestras empresas a nivel LATAM? Hoy estamos dentro del top 5 en Perú, que somos de las empresas, y siempre nos mantenemos en el top 5, por eso lo digo, bajamos y subimos, de los países más atacados, ¿no? Entonces, todos los días tenemos ataques por minutos, en phishing, ¿no? Lo dice Kaspersky, lo dice SET, todos los días lo dice la presidencia del Consejo de Ministros. Todos los días tenemos noticias de ataques. Entonces, he visto ahora en temas del Estado que han sacado, por ejemplo, las leyes de regulación, que todos tienen que tener correo corporativo. Antes manejabas el correo Gmail, empresa del Estado, los trabajadores su Gmail para recibir licitaciones, presupuestos, etc. 2026. ¿Hace cuánto tenemos internet? ¿Y hace cuánto tenemos correo corporativo? Todos, creo, hasta cualquiera tiene un correo corporativo. Imaginemos, empresas del Estado, recién en el año 2026 estamos sacando regulaciones que se van a cumplir, creo que recién el próximo año, ¿no? Hay que entrar a la implementación para tener correos corporativos. ¿Y por qué lo menciono de esa manera? Porque los ataques se están volviendo cada vez más constantes
y han evolucionado con la inteligencia artificial, pero Perú no está preparado para eso. El año pasado tuvimos temas hasta de banca, ¿no? Que tuvieron un ataque, ¿no? Hasta el día de hoy no tenemos qué sucedió, qué aconteció. Porque inclusive en Perú, aparte de los ataques que tenemos, no tenemos procedimientos para decir, yo he tenido un ataque, tengo que informar a mis usuarios, este es mi procedimiento, esta es mi reacción. Regulaciones como hay en la Unión Europea, hasta la persona que tiene un correo y de la tienda tiene que informar de esto. Si no, tienes una multa. Acá en Perú no. Acá en Perú, si deseas, lo haces, si no, no. Por más que haya leyes y está documentado y todo, pero no hay un organismo que te pueda regular de ese detalle, ¿no? Llegar. Hay ciertas cosas, la presidencia, el Consejo de Ministros, por ahí, pero no tenemos ese detalle. Entonces, ¿qué quiero decirte con todo este detalle? Que la diferencia, por ejemplo, con Chile, que va un poco más avanzado con nosotros, es que las empresas de la región se están preparando, tanto las empresas corporativas como del Estado, para recibir cada día más estas técnicas de ataques que se corresponden. Pero en Perú, uno, las empresas no están preparadas porque no le toman la importancia que hemos venido conversando, y dos, recién estamos adecuando ciertas normas y regulaciones para digamos, afrontar ese problema, que ya lo tenemos, no de hoy día ni de ayer, de años atrás. Recién estamos en ese escenario y vamos a implementar. Esperemos que esto se haga más constante y podamos tener ciertas cosas. Pero estamos dentro del top 5 y siempre nos vamos a mantener porque no tenemos ni documentación ni tenemos la cultura para aplicar ciertos niveles de seguridad que correspondan. Sí, bueno, lo comentamos hace un momento. Las empresas tienden a reaccionar recién cuando algo sucede. Por eso hacemos este tipo de contenido, ¿no? La idea es poder llamar un poco a la conciencia, apelar a empresarios que además están haciendo un esfuerzo porque así como nos preocupamos por tener una buena cerradura, una buena puerta, por ahí una buena cámara, controles de acceso, tener un vigilante de seguridad, tener un camión blindado que cuide nuestro dinero cuando va de aquí para allá o diferentes situaciones de seguridad, pues esta parte no puede ser descuidada y además que los ataques no solo vienen a través de un correo y a través de una PC, los ataques pueden venir a través de una cámara de seguridad, de un NVR, de un control de acceso y eso, eso también es preocupante. Pero quiero que empecemos a ver un poco la situación más positiva. ¿Cómo puedo saber qué tan vulnerable estoy? Porque han desarrollado ustedes una herramienta que además la comparten de forma gratuita y que la vamos a tener en la descripción del video para que todos los amigos la puedan usar y la puedan compartir. Es más, cuéntanos un poco cómo poder saber, cómo identificar las posibles vulnerabilidades de mi empresa. Gracias por esa pregunta, Aníbal. Primero que nada, mencionar que en Zero Days manejamos la innovación de la ciberseguridad. Hay un libro, por ejemplo, de Andrés Oppenheimer que se llama Sale sin quien pueda, ¿no? de tema de innovación, muy interesante que les comento para que lo puedan leer. La innovación es algo que en un futuro nos va a llevar a que una empresa siempre cree diferentes formas de crear productos, tendencias, etcétera, etcétera, que nos permita decir, esta empresa no solamente vende algo a través del tiempo, lo mismo. Y en el área de innovación que tenemos nosotros en la empresa, siempre creamos nuevas formas, pero como nosotros vendemos ciberseguridad, hacemos productos enfocados a la innovación de la ciberseguridad. Y nosotros somos una empresa que, si bien es cierto, trabajamos con el área corporativa, también creamos productos para el usuario final que necesite ver una información. Osindomai.com, por ejemplo, es un producto que permite a cualquier persona o empresas corporativas hacer una enumeración, un reconocimiento de qué tan vulnerable estás expuesto tu organización. No es nada técnico, solamente basta que le coloques el dominio de tu empresa y va a salir toda la información que tienes en internet expuesta de ese dominio. ¿Para qué? Para que tú de primera mano, en cuestión de minutos, puedas saber
¿qué información ven los ciberdelincuentes de ti? ¿Qué tan probabilidad te sale un score? E inclusive le hemos puesto una inteligencia artificial que ya te da un detalle mucho más no técnico, tienes los dos escenarios y vamos a sacar pues cada vez más conectores, más configuraciones que te permita obtener cada vez más información. Pero ¿por qué es importante lo que señalabas, Aníbal, este escenario? Porque invito a todas las empresas sacar productos que permitan no gratuitamente también a las empresas ver qué tan nivel de exposición tenemos. Si nosotros le damos ese tipo de herramientas a los usuarios, a los empleados, a las empresas, va a permitir mejorar la ciberseguridad en Perú. Entonces, es importante tener este tipo de herramientas, no pagar. Hay escenarios que también nosotros vamos a poner dentro de los planes pagados, pero hay información que muy rápidamente te va a permitir ver qué tan posicionado estás. Porque lo mismo que vas a hacer en esta herramienta, o ya la puedes hacer visitándola en cualquier momento, hacen los mismos delincuentes. Corren herramientas, hacen un escaneo y dicen, dentro de su probabilidad, dicen, ah, bueno, tienen expuesto esto, tienen expuesto aquello. Y es importante tener esa consideración. Les invito a probar esta herramienta que les va a permitir tener un posicionamiento de su empresa en cuestión de minutos en temas de ciberseguridad. Excelente, excelente. Entonces, esto es una mirada desde el lado malicioso, digamos, para verte como una posible presa, ¿no? Así O es. sea, para ver, oye, esta empresa está lista para mí. Ok, Correcto. ¿y eso ya podría reemplazar una auditoría de ciberseguridad? Claro que no. Eso sí, definitivamente no es lo mismo, porque la auditoría de ciberseguridad es mucho más profunda. Hay que entrar a un detalle mucho mayor, ver un poco más los activos, qué niveles de protección tienes internamente, qué regulaciones estás cumpliendo, pero sí te permite tener una mirada de tu exposición de información hacia Internet. Eso es importante, es aclararlo. Te ayuda a tener una visión y por dónde comenzar tal vez, y ya contratar a un auditor o una empresa que te permita entrar al detalle y ser más minucioso y ver qué temas de recomendaciones podrías aplicar para mejorar en un próximo escaneo esa exposición de información. Excelente. Entonces, si nosotros con esta herramienta que nos compartes, o con alguna similar, detectamos que tenemos ciertas vulnerabilidades, ¿por dónde debemos empezar? Uno, comenzar por las más críticas. Las vulnerabilidades son de 0 a 10. 10 es lo más crítico. Comenzar en ese orden de 10 hacia abajo. Y las 10 hay que corregirlo en menos de una semana, por no decir en un día o 2 días. Organizarnos de tal manera que no esperar y decir, he visto casos que he hecho auditorías, me dicen, no, lo hago en un año, en 3 meses, en 6 meses. Las críticas no van de una semana. Eso tienes que corregirlo ya. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque si tú cada día que pasa estás propenso a que cualquiera pueda identificarte con el mismo escaneo y puede entrar a tu organización. Así que hay que tener en consideración eso. Claro que sí, definitivamente habría que dar pasos cada momento para podernos acercar a siquiera a ese 1% que mencionabas, ¿no? Entonces, para ir finalizando este episodio y agradeciéndote todo lo compartido y seguramente tendremos oportunidad de volvernos a Claro que sí, encontrar cuando gustes. para algún otro tema específico, porque en verdad yo creo que sí hay que compartir esta información, hay que difundirla, las personas tienen que saber que hay cosas que pueden hacer y que su decisión y sus decisiones de cada momento tienen que ver con una posible hasta quiebra de tu empresa, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué consejos finales nos podrías dar? Dame 3 consejos, los más importantes que creas tú, para un empresario que recién ha empezado a crecer su equipo, tiene algunas personas en remoto, otras personas en presencial, todos se conectan a la red a través de celulares, de computadores, y que quieren avanzar, no tienen un gran presupuesto, pero quieren avanzar seguros. Claro que sí. La primera y la más indispensable, desde mi punto de vista y que la veo a día en las organizaciones, es implementar el doble factor de autenticación en tus autenticaciones. El doble factor es la primera barrera ante cualquier exposición de tus credenciales.
Esto quiere decir que el típico, no sé, el mismo típico token cuando utilizan su app de ingresar a la cuenta bancaria, algo así, pero no solamente para la cuenta bancaria, para su correo, para su página web, etcétera. El doble factor es algo que el ciberdelincuente no tiene. Esto quiere decir que tú tienes que tener algo que el ciberdelincuente no lo tiene. El usuario de contraseña lo va a tener por algún otro motivo. Pero si tú tienes ese algo como una barrera adicional, es como cuando cierras tu puerta con llave y le vas a dar un doble vuelta, ¿no? 2, 3 vueltas. Parecido. El doble factor es lo que te va a permitir mejorar. Esa es la primera y activarlo ya. Es aburrido, es incómodo, pero hay que hacerlo. 2, capacitaciones importantes. La cultura de ciberseguridad no es algo de un día, es un escenario de mucho tiempo, de un año, de 6 meses. Hay que hacer capacitaciones constantes. Eso es muy importante. Y 3, hay herramientas que te permiten tener digamos, un baúl de contraseñas. Si tú estás manejando muchas contraseñas y no quieras repetirlas, hay herramientas gratuitas que te puede permitir instalarla en tu servidor y viene encriptado que por más que un ciberdelincuente entre a tu computadora, no vas a ver porque tú solamente tienes la contraseña y que te abre a todo ese detalle. Yo te recomendaría esa como adicional para que manejes esa cultura de que las contraseñas no estén en un bloc de notas. Es verdad, es verdad. Qué valioso este aporte que haces, bueno, con los consejos y además, por supuesto, con la labor que hacen en Zero Days. La verdad que felicito porque es importante que empresarios peruanos empujemos también este carro de la cultura de seguridad. Muchísimas gracias por tu visita. Gracias a ti, Aníbal, por todo y hasta la próxima. Aquí encantado siempre de venir a tu programa. Bueno, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que la información que les hemos traído haya sido completamente de su agrado, que la puedan compartir. Si les gustó, por supuesto, denle like, compartan el video con aquellas otras colegas empresarios o personas que crean que les vaya a ser de utilidad. La verdad que la ciberseguridad no discrimina, no necesitas ser empresario para tener cultura de ciberseguridad, porque además vas a interactuar con otras personas a quienes podrías terminar afectando si es que no tomas las precauciones del caso. Bueno, con nosotros es hasta la próxima semana. Si tienen alguna necesidad o algún caso que nos quieran comentar, por favor, déjennos en los comentarios, que estaremos leyéndolos para poder traer más especialistas y así poder seguir creciendo en la comunidad. Hasta la próxima semana.